¿cómo están? Yo soy Mariana, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre Elemental o Elementos, la más reciente película de Disney Pixar. Y en esta ocasión viajaremos a Elemental City, ciudad en donde conviven los 4 elementos, para conocer a Ember, una joven del fuego que con su familia lucha por mantener a flote el negocio familiar, más cuando este se ve en complicaciones por una fuga en una de las tuberías, y es donde aparece Wade, un chico del agua, quien ayudará a Ember a hacer lo posible para salvar la tienda y al mismo tiempo descubrir que quizá después de todo no son tan opuestos como pensaban. Miren, la verdad yo tenía cero expectativas de esta película. Si escuchan nuestro podcast Enfocadas en Spotify que tengo con mi hermana, sabrán que la verdad no estábamos muy emocionadas por esta película y decíamos que la verdad no se veía tan atractivo el tráiler, ni la historia, ni cómo nos estaban vendiendo esta película, y hasta cierto punto decíamos que era un tanto predecible lo que nos vendían en el tráiler, pero ya habiéndola visto, la verdad es que salí con una opinión bastante distinta. No me desagradó y en absoluto no se me hizo mala como la gente está diciendo. Digo, no es perfecta, tiene sus detalles y ahorita vamos a hablar de eso, pero la verdad es que no esperaba que me gustara o que fuera buena simplemente por lo que se está diciendo de esta película allá afuera. La verdad es una película bastante linda, divertida, es buena. Siento que el principal problema, y esto ya lo he dicho, es que cada que sale una nueva película de Pixar se tiende a comparar con todas las películas anteriores de Disney Pixar, y pues la verdad no tiene tanto sentido compararla con la época dorada de Disney Pixar o con otras historias que son completamente diferentes. Sin embargo, entiendo eso de exigir hasta cierto punto a este estudio de animación que ha traído grandes historias, grandes conceptos, grandes animaciones, pues la calidad que siempre lo ha caracterizado, el hacer películas que se sientan tan genuinas como la primera vez que las vimos, el sorprendernos ante estas. Y sí es posible que tal vez en los últimos años hemos tenido películas mucho mejores que otras de este estudio en particular, pero la verdad es que puedo decir que esta película no es lo peor de Pixar como muchos dicen. De hecho, realmente no creo que Pixar tenga una película mala, más allá de las secuelas que empezaron a hacer de alguna, pero Elementos se me hace una película muy divertida y muy decente, y a continuación les voy a decir por qué. La verdad es que cuando comenzó yo no le tenía tanta fe. Por ahí al comienzo del segundo acto decía, ok, la verdad es que si esta es la dirección que van a tomar, como que no me está gustando mucho, no me parece arriesgada. Es más, como que hasta el pretexto principal de la historia se me hacía un tanto flojo, pero conforme fue avanzando dije, ok, esto no está mal. La verdad sí hay que admitirlo, es una historia un poco plana, es decir, no esperen una super trama o un desenlace épico, pero funciona para conocer más a profundidad a los protagonistas de esta historia y sobre todo las motivaciones y mensajes que los mueven. Creo que Ember es una muy buena protagonista que es fácil entender y conectar con ella, empatizar con sus orígenes, con la historia de su familia y la conexión que tienen. Funciona muy bien porque desde los primeros minutos ya te están contando el por qué para ella significa tanto, es tan importante. Por otro lado, Wade, que fue un poco mala idea que le pusieran ese nombre, sobre todo para la traducción de Latinoamérica. Ya luego verán por qué. Wade no está tanto al nivel de personaje que es Ember. Sin embargo, siento que también es un personaje muy bien hecho, muy bien escrito. Está increíble que sea muy abierto con sus sentimientos y muy empático y que le caiga bien a todos y que haya ese contraste muy palpable, obviamente por agua y fuego, pero también por sus personalidades, lo cual los hace que combinen bastante bien como protagonistas. No me esperaba que esto fuera el punto más fuerte de la película, pero genuinamente su relación y la forma en cómo se van descubriendo y acercando es lo más bonito de esta cinta. Lo romántico y tierno que es todo y cómo van desafiando poco a poco esas creencias que tenían de ellos mismos, de la ciudad en donde viven. Me pareció hermoso la forma en cómo desarrollan esta relación
relación estos personajes. Es divertido y fluye bastante bien este romance, este vínculo. Por otro lado, me gustó también mucho la historia de la familia de Ember y cómo esto está guiado hacia cierto contexto, hacia cierta representación, se podría decir, acerca de la migración y el mudarse a un país completamente diferente, con la esperanza de una nueva vida, de empezar a trazar un nuevo camino. Se me hizo muy poderoso este ángulo, que claro, cada quien le puede dar la interpretación que quiera, pero esto fue muy importante. A mí esta historia en particular me conmovió mucho y es en parte una de las razones por las cuales podemos conectar y entender mucho el personaje de Ember. Hay mensajes muy claros acerca de seguir tus sueños, descubrir quién eres, qué es lo que quieres ser, pero al mismo tiempo el conflicto o ese deber que tienes con tu familia y la preocupación de no querer fallar y al mismo tiempo querer encontrar tu lugar en el mundo y al mismo tiempo estar dispuesto a desafiar lo establecido. No sé, son mensajes que son muy claros en la película y me han parecido muy precisos. La forma en cómo se manejan, realmente pude conectar mucho. La película tiene partes muy divertidas, otras más emocionales, pero funciona al final del día. Mentiría si les dijera que la verdad no la disfruté, porque sí la disfruté. No me parece la mejor película del mundo, por supuesto que no, tiene detalle, pero sí me parece algo muy decente, que tiene corazón, que tiene pies y cabeza y que tiene una razón para contar esta historia. Ahora, dentro de los detalles hay una cosa que desde el tráiler me hacía mucho revuelo y era todo este diseño como muy reciclado de cosas que ya habíamos visto antes, como Zootopia. La verdad sigo pensando lo mismo, el diseño de la ciudad no se me hace para nada lo más original del mundo. Siento que pudieron haber arriesgado muchísimo más, ser más originales. Y esto también con el diseño de los personajes. Digo, lo que son los elementos del fuego y del agua están muy bien, pero lo que son los elementos de tierra y aire, la verdad es que siento que no arriesgaron mucho. Se ven como muy genéricos y la verdad me hubiera gustado que no se limitaran en explorar este mundo, en el diseño de sus personajes, el ver también un poco más de estos dos elementos. Siento que desperdician el concepto de la película, no lo explotan como debería, se limitan demasiado. Y a mí sí me hubiera gustado ver más de los demás elementos, el cómo conviven en esta ciudad. Me parece que si ya tenías el concepto de una ciudad funcional en donde vivían los 4 elementos, que era un concepto bastante enriquecedor de explorar, pues hubieras dado más tiempo al ver cómo conviven unos con otros. Ese para mí es el mayor fallo, que no aprovechan el concepto que tienen como película. Y me parece que de pronto sí hay partes en las que se siente como que ya hay una fórmula establecida, o sea, no tan descaradamente, pero sí disfrazada de mucho emocionalismo. Esos momentos en los que uno tiene que llorar o reír, sí se percibe como que ya hay una fórmula establecida para eso, y a veces pues obviamente no termina de fluir de forma genuina. Como mencionaba, el pretexto principal de la historia no me termina de convencer. Sin embargo, creo que es suficiente para mover la historia, porque el peso principal está en la relación de Ember y Wade, pero sí me hubiera gustado ver quizá un poco más de trasfondo en otros personajes, o como mencionó, ver a los distintos elementos desenvolviéndose en este entorno con un diseño un poco más llamativo, un poco más creativo, porque créanme que el simple diseño de producción hacen que la venta de esta película pierda mucho esa fuerza. Es más, justo lo que decía, a mí desde un principio no me interesaba esta película porque se veía muy reciclado todo, que no termina siendo el caso, pero sí se queda muy corta en eso y en otros aspectos. Pero bueno, en conclusión, Elementos o Elemental es una película que la verdad me sorprendió, pues la juzgué demasiado por su portada, y aunque obviamente no es la película animada revelación del año o de Pixar, la verdad es que es algo divertido, no es tan arriesgado ni propone algo nuevo, pero en esa seguridad encuentra varios elementos positivos, como lo son el desarrollo y la construcción de sus protagonistas, el trasfondo de sus motivaciones y
el mensaje esperanzador que construye en una película que es entretenida. Si bien me quedan debiendo mucho del mundo que construyen, o al menos del concepto que tenían, quedaba más para explotar. Elemental no termina siendo una mala película, más bien es una apuesta no tan arriesgada, pero muy a su estilo, con una muy bonita historia de romance y con momentos divertidos, emotivos, emocionales y una bonita lección que estoy segura que hará salir con una sonrisa a más de uno. Pero bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Recuerden dejar aquí abajo en comentarios su opinión acerca de esta película, si es que ya tuvieron la oportunidad de verla, qué les pareció, les gustó, no les gustó. También recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse, y recuerden seguirme en redes sociales y escuchar nuestro podcast Enfocadas en Spotify, que por fin ya regresamos, y nos vemos en el próximo video. Bye.